Uno de los actores clave en los pesimistas vaticinios que rodean al euro es el Banco Central Europeo. ¿Cuál es exactamente su función? ¿Tiene alguna solución para salir de la crisis? Hoy en iTalk, el expresidente del BCE, Jean-Claude Trichet, nos acompaña desde París. Señor Trichet, bienvenido a iTalk. Saludos, gracias por su invitación. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. Tenemos una pregunta personal de Clara para empezar. Me llamo Clara, soy de Bruselas. Me pregunto si como expresidente del Banco Central Europeo se siente responsable de la crisis. Usted fue uno de los dirigentes, señor Trichet. ¿Siente algún tipo de responsabilidad personal? Creo que, por supuesto, cuando tienes una responsabilidad importante, tienes que estar a la altura permanentemente. Siempre tienes que aceptar eso y, como sabe, fuimos y somos extremadamente fieles a nuestro mandato, garantizando la estabilidad de precios, que es una condición no suficiente pero necesaria para la estabilidad financiera. Y he de decir que hemos tenido que lidiar con una crisis mundial. El BCE fue el primero en responder inmediatamente con medidas no habituales, sin olvidar que el objetivo principal es la estabilidad de precios. ¿Fue un problema de comunicación? Quizás el BCE no dejó esto claro a los europeos y a los gobiernos. No creo. Francamente, fuimos muy claros sobre el respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tuvimos un conflicto con varios gobiernos, incluido el mayor gobierno de Europa, en 2003 y 2004. También remarcamos permanentemente que era absolutamente necesario controlar muy de cerca los indicadores de competitividad y podría enumerar una lista de episodios donde tuvimos muchos grandes problemas con los gobiernos, siendo totalmente claro. Tenemos una pregunta de un espectador checo para Jean-Claude Trichet. ¿Hasta qué punto pueden los países europeos llevar sus finanzas a buen puerto cuando en la extensión de la doctrina neoliberal se les pide que adopten estrictas medidas de austeridad que reducen sus ingresos? ¿No es cierto que con las privatizaciones, desregulaciones y los bajos impuestos de sociedades, los presupuestos públicos se quedan sin sus recursos clave y sus ingresos se pierden en la cruel espiral de la deuda? Parece que hemos cambiado de marcha, señor Trichet. Antes era la austeridad y ahora de repente es el crecimiento. Los europeos están confundidos. ¿Qué dice usted? Diría que no hay ninguna confusión. Cuando eres razonable con tu presupuesto y tu competitividad, pasas las dificultades de estos tiempos sin problemas. Los países en las economías más avanzadas que se comportaron correctamente en el pasado, antes de la crisis, lo están haciendo muy bien. Mencionaría a Alemania dentro de la zona euro. Ha disminuido su desempleo a lo largo de la crisis porque tenía una muy buena posición, como manifiestan sus políticas fiscales. No es una casualidad, sino consecuencia de un trabajo duro. Y también podría poner como ejemplo a Canadá, que se comportó extremadamente bien durante la erupción de la crisis, a pesar del hecho de que está muy cerca de Estados Unidos, que ha sido el epicentro del comienzo de la crisis. Y es también porque se comportó de manera extremadamente correcta en sus políticas macroeconómicas, en sus políticas fiscales. Quizá podamos persuadir a los canadienses para ayudarnos a salir de la crisis del euro. Otra pregunta en iTalk. Soy italiano y sindicalista del sector del transporte. Y me gustaría saber por qué a nivel europeo no se ha resuelto todavía el problema de la emisión de eurobonos para ayudar a los países con mayores dificultades de deuda. Muchas gracias. Eurobonos. Sí. Bueno, diría que tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Ya hay eurobonos, los bonos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y después el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Son eurobonos y son y deben ser muy útiles. También está el otro extremo, que sería la emisión conjunta de eurobonos de todos los países de la eurozona. Esto, por supuesto, supone que tenemos ya una federación política, un presupuesto federal que englobará a todos los presupuestos nacionales, y eso supone un salto hacia la unidad europea, la unidad política europea. Vamos con otra pregunta para Jean-Claude Trichet aquí en Euronews. Bonjour, Pascal de Bruxelles. Voilà. Soy Pascal de Bruselas. Me gustaría simplemente saber por qué hacemos pagar a los pueblos del sur de Europa las malas políticas que sus dirigentes han llevado a cabo durante varios años. Gracias. Siempre está presente esta cuestión de la responsabilidad y de quién es la culpa de que hayamos llegado a este desastre. Sí, bueno, por supuesto que no hace falta decir que las malas políticas que han seguido no son políticas decididas directamente por la gente de los países, sino por sus dirigentes. Por supuesto, no hace falta decirlo. Pero dicho esto, son dirigentes electos y tenían la confianza de la gente. Hay una interacción en nuestras democracias y afortunadamente los 17 países son democracias ejemplares. Así que cuando se han cometido errores en el pasado, cuando los presupuestos se han gestionado de manera no eficiente, cuando las cuentas del país son negativas y más negativas, cuando los costes laborales unitarios aumentan rápidamente para, desafortunadamente, poner al país en una situación no competitiva, todo esto hay que corregirlo. Put the country in a non-competitive position, all this has to be corrected. Y, por supuesto, es toda la estructura del país lo que hay que corregir. Pero diría que es un esfuerzo colectivo. Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para reparar los daños. En cualquier caso, cuando pides al resto del mundo que te financie, porque estás gastando mucho más de lo que ganas, en un momento dado se para. Y tienes que gastar menos de lo que ganas. Ocurre en los hogares y también en los países. Es algo de sentido común. Por supuesto, tiene que planificarse correctamente y hay que hacerlo de forma adecuada. Tiene que recibir la ayuda, si es necesario, de la comunidad internacional, de los propios europeos. Pero el objetivo final es que no puedes gastar eternamente más de lo que ganas. Vamos con una última pregunta para Jean-Claude Trichet aquí en iTalk. Hello, this is Luis Torrent from Barcelona. Hola, soy de Barcelona y soy editor de United Explanations. My question is, how do you see... Mi pregunta es, ¿cómo ve la Unión Europea dentro de 10 años, cuando la crisis se haya terminado? ¿Cree que tendremos una Unión Europea más unida y competitiva? ¿O nos enfrentaremos a una desunión europea? Desde su amplia experiencia, Jean-Claude Trichet, una breve respuesta sobre el futuro de Europa. En primer lugar, realmente no solo tenemos el problema europeo, sino un problema en todas las economías desarrolladas. En segundo lugar, confío en que pongamos en marcha todo lo que se ha decidido, el refuerzo del control de las macropolíticas y, por supuesto, de las políticas fiscales. Y entonces creo que tenemos que ir más allá y avanzar hacia una federación fiscal y económica europea. Estoy convencido, pero la historia no está escrita. Es duro para los europeos. Jean-Claude Trichet, muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Hasta la próxima en iTalk. Gracias también a los servicios audiovisuales del Parlamento Europeo en Bruselas. Hasta pronto.